mañana, sí, casi ya mediodía, vamos a estar hablando de un personaje en la Biblia que ha sido muy mencionado durante la historia de que yo soy niño hasta esta fecha. Lo vemos hasta en muñequito. Se trata de Jonás. Vamos a ir al libro de Jonás. Disculpe que a veces un libro pequeño, un poco casi olvidado, a veces nos da un poco de lucha encontrarlo. Jonás, capítulo 1, vamos a estar leyendo el capítulo completo. Y dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaban al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y ellos y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y los echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez
3 días y 3 noches. Oremos. Padre bendito, te adoramos por tu amor y por tu grandeza, por tu majestad, Señor. Gracias porque también, Señor, sabemos que tus misericordias son grandes y que es a ti, oh Dios, a quien debemos adorar, es a ti a quien debemos servir, es a ti, Señor, a quien debemos seguir, apartándonos, oh Dios, de las vanidades de este mundo y de las cosas que no son agradables, Señor, para el ser humano. Gracias, oh Dios, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es aliento a nuestras vidas, es consejo, es, Señor, vitaminas a nuestro ser y es quien nos guía por sendero justo. Bendícenos, Padre, a esta hora, en el nombre de Jesús. Yo pienso, hermano, que sin tener que agregar nada a esta lectura, con ella es suficiente para que nosotros nos vayamos con un gran mensaje de parte de Dios aquí en este capítulo 1 del libro de Jonás. Pero vamos a estar viendo 4 aspectos fundamentales tras el llamado de Jonás en este capítulo 1. Jonás, su nombre significa paloma. Por eso quizás salió a correr, ¿verdad? Por lo que significa su nombre. Y solo se mencionan 2 personajes en la Biblia. Este Jonás que tenemos aquí, que se menciona en Segunda Reyes, capítulo 14, versículo 25, y Jonás, el padre del apóstol Pedro. Este Jonás, hijo de Amitai, fue profeta de Israel. Eso lo encontramos en ese capítulo, Segunda Reyes, capítulo 14, verso 25. Y se habla por única vez en el Antiguo Testamento de él. Era oriundo de Gat-Hefer y profetizó bajo el reinado de Jeroboam II. A este Jonás se le atribuye este libro que acabamos de ver. Este libro está dentro de los profetas menores y sin embargo, difiere totalmente de los escritos proféticos. El libro de Jonás se presenta más bien como una sencilla narración, una historia a contar, ¿verdad? No un libro que está profetizando, ni mucho menos, sino que aquí vemos pues una narración, una historia muy bella y unos grandes mensajes a través de su escrito aquí. No se sabe mucho de allá cuando profetizaba allá, cuando estaba como rey de Jeroboam, pero sí que era un profeta que estaba llamado a llevar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Por esta razón, usted encuentra que Dios le llama aquí en este momento para que fuera a llevar un mensaje al pueblo ¿de qué? Nínive era ¿qué? La capital de Siria. Como todos sabemos, Siria era un pueblo totalmente contrario a Israel, enemigo totalmente de Israel. Pues vivían cada día, tú me das, yo te doy, peleando entre ellos. Pero era un pueblo también muy impío. Dice aquí que su maldad había llegado hasta la presencia de Dios. Ya no tenía límite su maldad.
Era tanto el pecado que había allí en Nínive que Dios dijo, ya está bueno. Voy a mandarle, miren, Dios en su misericordia, hermano, es grande. Porque si Él hubiese querido, lo destruye sin mandarle aviso, sin preavisa. Pero Dios no castiga así, hermano. Dios no es como el hombre. Tú me das, yo te doy. No. Dios, antes de castigar al hombre, quiere que el hombre, su deseo es que se arrepienta para que no tenga que pasar por ningún castigo. Ese es el gran deseo de Dios para la humanidad, para todos nosotros. Si cometemos cualquier error, el deseo de Dios es que vayamos a Él, le confesemos nuestro error, nuestra debilidad, nuestro pecado, y Él está ahí para perdonar. Abogado tenemos para con el Padre, dice Primera de Juan. Bien, 4 aspectos fundamentales tras el llamado de Jonás. En primer lugar, vemos que este evento se aconteció aquí para Dios mostrar su soberanía. Para mostrar su soberanía, en primer lugar, mostrarle al hombre que nadie puede escaparse de su presencia. Nadie, absolutamente nadie, puede huir de la presencia de Dios. No hay lugar donde usted puede esconderse de la presencia de Dios. No lo hay. Dice Salmo 139, versículo 14. ¿A dónde huiré de tu presencia y a dónde? Vamos a verlo, hermano. Miren, Salmo 139, versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Añade más, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tus manos y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente la tiniebla me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, no hay lugar, hermano, donde podamos ir lejos de la presencia de Dios. O sea, vemos que Jonás estaba muy equivocado cuando creyendo que yéndose a Nínive escaparía de la presencia de Dios. No hay lugar que sea tan lejos donde Dios nos cubra con su presencia. No hagamos, hermanos, nada a escondida de Dios, porque siempre Dios está ahí. Podemos claramente ocultarnos de los hombres, pero jamás de Dios. Jamás. De modo que Dios aquí demuestra su soberanía, que Él es grande y poderoso, que Él hace como Él quiere y que Él gobierna en los cielos y la tierra. Cuando Jonás trató de huir de su presencia. En segundo lugar, para mostrarle al hombre que ningún hombre puede luchar contra Dios. Versículo 13 del libro que acabamos de leer de Jonás. Capítulo 1, versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Y por qué, hermano? Porque esto era asunto de Dios, no era asunto de hombre. Esto lo hizo Dios. Dios mandó aquella tempestad hasta que ellos reconocieran que Él es el soberano.
Jamás ningún hombre, no importa la fuerza que tenga, ni la potencia, ni cuán grande sea su poder, puede luchar contra Dios. Así que lo mejor que le queda a un hombre es humillarse ante las manos poderosas de nuestro Dios. Y miren lo bueno que es humillarse ante la presencia de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él nos exaltará. Todo aquel que se humilla termina siendo engrandecido. Dios le engrandece, hermano. Es interesante, ¿verdad? Importante humillarse ante la presencia de Dios. Y en tercer lugar, para enseñar al hombre que Él es quien da la vida y quien tiene la capacidad para tomarla o quitarla. Bien, el versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre de este hombre. Hermano, reconocieron, miren, algo interesante aquí. Aquellos hombres no conocían a Dios. Todos aquellos hombres que iban en esta nave, ninguno tenía conocimiento de Dios. No. Mas, sin embargo, tuvieron que reconocer la grandeza de Dios. Y no solamente eso, sino que tuvieron que humillarse ante la grandeza de Dios. Pero Dios les recompensó trayéndole perdón. Dios le mostró que jamás podemos luchar contra Él. El segundo aspecto que encontramos aquí es para Dios mostrar al hombre que solo en Él hay salvación. Solo en Él. Versículo 5 de este libro. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Ven, hermano? Aquellos hombres no conocían nada acerca de ese gran Dios de Israel. ¿A quién era que ellos clamaron? Ahí estaba el Dios Luna, Dios del Sol, Dios Júpiter, Dios de aquel, la Virgen de los Trabajos, como dice el hermano siempre. En fin, toda clase de dioses, ellos estaban clamando ahí. Ahora, la pregunta es, ¿recibieron ellos respuesta de aquellos dioses? No. Ninguna respuesta. Ellos se cansaron, hermano. Le pasó como a los dioses que cuando Elías pues tuvo la lucha allí con los profetas, se cansaron de cortarse, de gritar, cantar, orar, qué sé yo qué, y nunca recibieron respuesta. Así le pasó a estos hombres. No recibieron respuesta. Mientras más clamaban, ¿qué pasaba? Más embravecía. Qué bueno tener un Dios como Jehová de los ejércitos. Cada uno clamaba a su Dios sin ninguna respuesta. Segundo, tuvieron que humillarse ante el Dios sublime y santo. Vean versículo 14. Entonces clamaron ¿a quién? Clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos, Señor, tú que eres grande, tú que tus misericordias son infinitas, henos aquí. No somos nada delante de tu presencia. Te rogamos ahora, Jehová,
que no perezcamos. Estaban a punto de hundirse. Ya, dice que aquella nave estaba a punto de romperse en dos. Porque así es la potencia de nuestro Dios, así es la grandeza de nuestro Dios a quien nosotros servimos. Y en tercer lugar, encontraron al Dios en quien ellos podían clamar y confiar, de quien tuvieron respuesta favorable y quien le podía salvar. En aquellos momentos salvarle de perecer físicamente y también salvarle espiritualmente. Vean el versículo 15 y 16. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, hermano. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. ¿Qué te encuentras allí? Se humillaron, clamaron, se arrepintieron, hermanos. Y tomaron a ese Dios de Jonás como su Dios, apartándose de aquellos dioses que antes ellos habían seguido. Porque entendieron qué cosa, que Dios es quien gobierna en los cielos y en la tierra. Que en Dios es el que está todo el poder y la majestad. Pero qué bueno que ellos pudieron entender esto, hermano, porque hoy ahí en el mundo hay millones y millones de personas que no entienden esto que entendieron aquí estos marineros. En tercer lugar, tercer aspecto fundamental, encontramos aquí que fue para tipificar o enseñar acerca de la muerte de Cristo. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17 y 2:6. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Sí, en versículo 6. Dice, de capítulo 2. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Con este hecho se está tipificando lo que iba a acontecer tiempo después con nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué dice Mateo 12, versículo 40? A ver. Ya ven, esto aquí lo escribió Mateo, aquello lo escribió Jonás, con la misma enseñanza y lo mismo que iba a acontecer con nuestro Señor Jesucristo. Fue un tipo de Cristo en este aspecto, Jonás.
Dios quiso traer también esta enseñanza a nosotros, de que como Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez y 3 noches, así mismo estaría nuestro Salvador 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En primer lugar encontramos, hermano, que el corazón del hombre siempre ha sido no creerle a Dios. En este aspecto, hermano, el corazón del hombre siempre ha sido, pues, andar un poco distanciado de lo que es Dios. Fíjense el versículo 38 de ese mismo capítulo 12 de San Mateo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, yo quiero que tú me muestres algo para yo creer en ti. Usted es así, hermano. ¿Usted quiere que Dios viva revelándole cosas para usted creer en Él? ¿O cree en Dios porque se lo está diciendo aquí a través de su palabra? Así es el corazón del hombre. Siempre está distanciado de Dios. Ahora, el gran deseo de Dios es que nosotros cada día nos acerquemos a Él, le busquemos, le sirvamos, le amemos, andemos de la mano con Él, hermanos. Como hizo Dios con Jonás, en segundo lugar, para salvar el pueblo de Nínive, así hizo nuestro Señor Jesucristo para salvar esta humanidad o aquello que hemos creído en Él. Porque la palabra de Dios es así. Él murió por la humanidad, pero solo pueden salvarse aquellos que les reciben como su Salvador. San Juan capítulo 1 y versículo 11 dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Así que no como las personas dicen por ahí, no todos somos hijos de Dios, mas a todos los que les recibieron, a los que le abrieron la puerta de su corazón, hermanos, a los que han creído en su nombre, a los que creen que Él es y puede salvar. A eso le has dado potestad de ser hecho hijo de Dios. El cuarto aspecto y último fue para mostrar al hombre que Él no castiga al inocente junto con el culpable. Fíjense lo que aconteció allí. Había un solo culpable allí, en aquella embarcación, ¿verdad? Era Jonás. De todo lo que estaba aconteciendo allí, de este tremendo movimiento del mar, solo había un culpable, y era Jonás. Sin embargo, en aquella embarcación iba una cantidad de personas. Pero hermano, Dios es justo y nunca castiga al inocente con el culpable. No. Así es el amor de Dios. Versículo 15. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Qué pasó?
se acabó aquella revuelta del mar. El mar se aquietó. Sí, hubo un respiro, hermano, para aquellos que iban en aquella embarcación. Pero fíjense, hermano, que aquellos hombres, a pesar de todo, no querían echar a Jonás en el mar. Ellos no querían ser culpables de la muerte de un hombre. Ellos lucharon duramente para tratar de regresar aquella embarcación a tierra, pero el problema de ellos era que estaban luchando contra Dios. No era contra el mar, sino contra Dios. Y no podemos luchar contra Dios. Se aquietó el mar. Llegó la paz a aquel lugar. Y lo primero que encontramos aquí, hermano, es que con Dios las cosas son diferentes. Fíjense, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, se arrepintieron, ofrecieron sacrificio. Y no solamente quisieron sacrificio, no quisieron voto. Hicieron voto. Dijeron, de aquí en adelante seremos diferentes. De aquí en adelante seremos hombres que buscaremos a Jehová, Dios de los ejércitos, que le serviremos, que le seguiremos, ¿verdad? Fueron hombres totalmente diferentes de aquel evento en adelante. Y Dios, hermano, también es Dios diferente cuando le servimos, ¿verdad? Cuando andamos de la mano con Él. Dios es recto, siempre es recto. Dice Job capítulo 8, versículo 3. ¿Acaso torcerá Dios el derecho y pervertirá el Todopoderoso la justicia? Nunca, jamás. Dios es fiel a lo que dice. Cuando Dios dice algo, es fiel a lo que dice y a lo que promete, y esto debe cumplirse, porque lo dice nuestro Creador. Y en segundo lugar, en Dios no se pervierte ni se cambia la justicia. Estamos, Señor, en un mundo donde predomina el dinero, donde si usted tiene dinero, ya usted tiene justicia. Si no tiene dinero, también tiene justicia, pero al revés, porque es castigo. O sea, estamos en un mundo donde se puede comprar la justicia y donde la justicia hace lo suyo cuando usted no tiene dinero. Hace un tiempecito veía yo ahí en la noticia y en las redes también, un joven que se robó un celular y decía el padre de él que porque si su hijo se robó un celular, lo condenaron a 20 años. Pero la justicia dice que no solamente se robó el celular, sino que había contra él amenaza de muerte y esas cosas. Pero si este joven hubiese tenido unos cuantos millones, ¿usted cree que le dan 20 años? ¿Cuántos años le dieron a que mató este muchacho aquí el otro día a generar este? ¿Y por qué? Debieron darle 30, que es lo correcto, por la muerte, ¿verdad? Esa es la pena que cabe, pena máxima. Sin embargo, ¿cuánto le dieron? 12. Eso es justicia.
Yo creo que debe ser igual para todos. Ahora, en el caso de Dios es diferente. Dios es justo y da a cada quien como merece, da a cada quien su pago. Y en conclusión, hermano, terminando, debemos ir donde Dios. Una de las enseñanzas que yo encuentro aquí en este libro es que debemos ir donde Dios nos manda. Versículo 3. Y Jonás se levantó, ¿para qué? ¿Para ir donde Dios lo mandaba? No, para huir de la presencia de Dios. Dios, hermano, es misericordioso y justo, pero debemos ir donde Él nos manda. Debemos responder cuando Él nos llama. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreo? Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. En segundo lugar, no debemos tomar livianamente el consejo de Dios. Cuando Dios pues nos aconseja, ¿y cree usted que Dios les aconseja? Mire, sí, aquí está todo el consejo de Dios plasmado en las Escrituras. Y no debemos, hermanos, tomar livianamente el consejo de Dios, sino tomarlo en serio, porque es Dios que nos está hablando. Y en tercer lugar, no esperemos el dolor para andar en obediencia. Jonás capítulo 2, versos 1 y 2. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Jamás esperemos el dolor para venir y humillarnos ante la presencia de Dios. Jonás tuvo que llegar hasta el vientre del pez y allí estaba en angustia, no dice la palabra de Dios. Pero desde allí pudo clamar a nuestro Dios y Él le respondió. Porque Él está en toda parte, hermano. Él está en toda parte. Y finalmente, en cuarto lugar, la importancia de andar rectamente delante de Dios. Delante de Dios y los hombres. Job 29:14 dice, me vestía de justicia y ella me cubría con su manto. Fíjense la importancia de andar rectamente delante de Dios. Fíjense todo lo que aconteció con Job y al final cuál fue la respuesta de Dios. Cómo Dios bendijo su vida después que pasó todas aquellas cosas. ¿Usted quiere que Dios le ayude, que Dios le bendiga? Seámosle fiel a Dios. Andemos siempre en obediencia. No corramos ante el llamado de nuestro Dios. Padre bendito, Dios eterno, te alabamos, Señor, en este día. Bendecimos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias porque tú eres Dios sublime y santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu ayuda. Gracias por la enseñanza que nos das a través de ella. Ayúdanos
a ser obediente a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.